Salmo 34, versículos 11 y 12. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces la pregunta que nos hace Dios, hermanos, es esto. ¿Deseamos vida? ¿No? Dios dice, si tú deseas vida y vida plena, anda en el temor de Dios. Y yo quiero cerrar esta serie poniendo el énfasis correcto, porque quizás como hemos hablado cosas muy fuertes, como el domingo pasado, alguien lo va a malentender, ¿verdad? Y hermanos, cuando Dios nos habla de temerle, nos habla de tener vida. Dios quiere vida para ti. Dios quiere que tu matrimonio, que tu familia, que tu economía, que tus relaciones sean plenas. Y Dios te dice, si quieres vida, quieres una vida plena, una vida duradera, témeme. Es la mejor forma de que tú puedas tener una vida plena. Y el título de esta parte 7 de hoy, si lo ven aquí, lo hemos titulado así: el temor de Dios es para vida, basado en Proverbios 19, 23. Quiero que oremos al Espíritu Santo, que le pidamos en esta mañana que nos dé entendimiento, que esta palabra nos cambie, que esta palabra nos revele realmente y grabe en nuestro corazón lo importante que es vivir en el temor de Dios. ¿Tú sabías que la Biblia habla el doble de veces del temor de Dios que del amor de Dios? Esa es la Biblia, ¿verdad? La Biblia habla el doble de veces del temor de Dios que del amor de Dios. Luego, este tema es un tema capital y fundamental para cualquier cristiano. Padre, te damos gracias en esta mañana porque estás aquí. Estás en medio de nosotros. Espíritu Santo, te pido que cuando tu palabra sale ahora, salga con la unción y con la autoridad que tú la das. Que mis labios, Señor, puedan proclamar lo que tú quieres que tu pueblo reciba, oh Dios, y que haya una revelación auténtica en nuestra vida de lo que es temerte, Señor. Y que eso nos lleve, oh Dios, a tener una convicción plena de caminar, de vivir, de enseñar a nuestros hijos a tu temor. En el nombre de Jesús. Amén. Vive en el temor de Dios. Hemos meditado durante 6 domingos de la necesidad real como pueblo de Dios de que Él nos enseñe a temerle. ¿Por qué? Repito esto, cuando nosotros caminamos en el temor de Dios, Él nos promete que tendremos una vida plena y Dios nunca incumple sus promesas. Dios siempre cumple lo que Él nos da. Y sabes una cosa, estamos viviendo un tiempo final donde el diablo está atacando a la iglesia de una forma masiva para que perdamos el temor de Dios. Ahora, ¿cómo pasa este proceso? ¿Sabes cómo pasa? Cuando tu relación íntima con Cristo se debilita, porque entran otros ídolos en tu vida, el trabajo, el dinero, la prisa, no tengo tiempo. Cuando las prioridades se cambian y los hábitos se cambian, se debilita tu intimidad con Jesús. Ahora, si tú no le conoces a Jesús íntimamente, no le vas a temer. No le vas a temer porque tú no le conoces, ¿verdad? Y cuando dejo de temerle, ¿sabe la siguiente consecuencia? Dejo de apartarme del mal. Cosas que yo sé que Dios las declara pecado y que dañan mi vida, me las permito, ¿verdad? Me las permito porque estoy cediendo en el temor de Dios. Y cuando yo llego a ese punto, hermanos, de que yo me permito en mi vida conductas que realmente Dios no aprueba y que dañan mi vida porque no tengo temor de Dios, ¿sabe lo que ocurre? Que dolorosas consecuencias me vienen. Entonces, hermanos, creer a Dios, andar en su temor, decíamos el domingo anterior, es creer que Dios es bueno, Dios es santo, Dios me ama, Dios es misericordia, pero Dios es mi juez. Y un día voy a comparecer ante el tribunal de Cristo para darle cuenta de todo. Tener temor de Dios me lleva a recorrer el camino completo de la restitución que hablábamos el domingo pasado. Y yo quiero cerrar hoy toda esta serie con varios principios fundamentales, repito, poniendo equilibrio en este tema, ¿verdad? Porque es un tema fundamental que tenemos que tener mucho equilibrio en él. Lo primero es la pregunta que nos hemos hecho todos los domingos: ¿debo tener miedo de Dios? Temer a Dios no es tener miedo de Dios. Muchos se hacen esta pregunta: ¿debo tener miedo de Dios? Bueno, te voy a contestar: depende cómo sea tu manera de vivir. Depende. Si yo vivo en el pecado, realmente debo tener miedo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y justo. Luego, tenerle miedo o no depende de cómo vivas tú. Depende de eso. Cuando yo practico el pecado, evidentemente le tendré miedo. Porque la palabra, sí, hermanos, dice bien claro: Dios odia, detesta y aborrece el pecado y ama al pecador. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá.
la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hebreos dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Luego, te digo algo, si tú vives en el pecado, tienes derecho a tener miedo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Lo segundo, hermanos, realmente lo hemos reflexionado en estos días, pero vamos a ver si esto nos queda claro. ¿Qué significa temerle a Dios? Yo ahora quiero que vayamos a un versículo que está en Deuteronomio 13:4. Deuteronomio 13:4. De hecho, el contexto, para que lo leamos bien, es cuando Dios les habla de que tengan mucho cuidado con los falsos profetas. Dios les advierte al pueblo y le dice tener mucho cuidado con aquellos que se disfrazan con piel de oveja, pero son lobos, ¿verdad? ¿Y qué les dice? Deuteronomio 13:4. No sé si lo pueden ver ahí porque la letra está un poco pequeña, pero lo tenemos en nuestras Biblias. Deuteronomio 13:4 dice así, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Fijaros, eso es lo que Dios le dice al pueblo que significa temerle, ¿verdad? Dice, en pos del Señor andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Ahora, si te das cuenta, todos los verbos están en imperativo, o sea, es un mandato para aquellos que pertenecen al Señor. Luego, por tanto, temer a Dios, hermanos, sencillamente significa reverenciarle, honrarle, exaltarle y engrandecerle, tenerle un gran respeto, adorarle, tenerle en alta estima, obedecerle en todo, reconocerle, aceptarle como el creador y el juez de la humanidad, aceptarle a Él como Salvador y Señor, teniendo una relación personal con Él a través de Jesucristo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿temes tú a Dios? Quizás tú dices, bueno, yo creí siempre que Dios es un Dios de amor. Sí, lo es, ¿verdad? Y no se trata de tenerle miedo, se trata de tenerle en alta estima, de obedecerle, de rendirse por completo a Cristo y de someterse a Él. ¿Temes tú a Dios? Salmo 33, versículos 8 y 9. Salmo 33, versículos 8 y 9. Esto lo tenemos en la pantalla. Dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es decir, aquí hay algo potente en esta parte, ¿verdad? Dios no juega a nada. Dios no va de broma, ¿verdad? Dios no está ahí diciendo algo y luego, no sé si lo cumplo o no lo cumplo. Aquí fíjate lo que dice, ¿no? Le tema a toda la tierra porque Él lo dijo y fue hecho. Sea la luz y la luz fue hecha. Él mandó y existió. Dios tiene todo el poder. Dios tiene toda la autoridad, ¿verdad? Dios no es una persona bonachona tipo Olenchero, Papá Noel, o no sé quién, ¿verdad? Que se ajusta a todo lo que a mí me apetece y me gusta. No es así. La palabra de Dios lo deja ver bien claro. Entonces, Dios dice aquí en este versículo que toda la tierra le teme y que todos los habitantes del mundo le teman. Ahora, yo quiero ponerles un ejemplo sencillito para que podamos entender la diferencia entre temer a Dios y no temerle. Y vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, una escena importante cuando Jesús moría. Lucas capítulo 23, lo tienen en la pantalla todo el texto completo. Es una escena que nos puede hacer ver mucho más claro lo que significa de verdad temer a Dios. Lucas 23, del versículo 39 al 43. Dice, uno de los malhechores, estaba Jesús en la cruz, todos sabemos que a la derecha de Él había un malhechor, a la izquierda había otro malhechor. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí en esta escena vemos cómo reaccionan los que no temen a Dios. Lo primero que vemos es que le cuestionan
de manera irreverente. Le cuestionan a Dios, como si a Dios se le pudiera meter aquí. Querido, Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Lo segundo, le culpan a Dios de todo lo malo que le sucede a ellos y todo lo malo que sucede en el mundo. Ha sido esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite? ¿Y por qué los niños en África se mueren? ¿Y por qué hay catástrofes? ¿Por qué? Levantan el puño contra Dios y cuestionan todo y le culpan a Él de todo. Lo tercero, el que no teme a Dios niega sus pecados y no se reconoce pecador. Yo soy muy bueno y hago mucho bien a la gente, soy ecologista, reciclo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo cuarto, injurian a Dios, le insultan de manera necia a Dios. A mí me sorprende a veces cuando encuentro personas bien educadas, qué boca tienen, ¿verdad? Y cómo blasfeman contra Dios de una forma tan insolente y tan irreverente. No admiten que Dios ha establecido lo bueno y lo malo. Lo ha establecido Dios. Y una cosa, no admiten que el pecado tiene consecuencias. No lo admiten. No lo admiten. Le exigen a Dios que solucione los problemas que la desobediencia del hombre ha producido. Que, como este ladrón, ¿verdad? Le decía, no, que si es Dios, que nos salve a nosotros y que se salve a sí mismo. Exigen a Dios que solucione los problemas que la desobediencia del hombre ha producido. Lo mismo que si estamos aquí en la calle, dos coches se chocan y entra alguien aquí y dice, no, el pastor tiene la culpa. Sería algo parecido. Nosotros hemos desobedecido a Dios, la causa del pecado es la muerte, el sufrimiento y el desorden en el mundo, y entonces le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros hemos hecho en desobediencia. Una persona que no teme a Dios le exige a Dios que demuestre que es Dios y que tiene el poder para salvar. Y la palabra de Dios, tú sabes algo, en la Biblia no hay ni un solo versículo que intente demostrar que Dios existe. De hecho hay un libro, el libro de Esther, donde la palabra de Dios no aparece, pero está en todo el libro. Es decir, la Biblia no se ha esforzado ni un versículo en decir, tengo que demostrarles a la gente que yo existo. Porque el Salmo 16 dice, el que no cree en Dios es un necio. ¿Verdad? Dudan de su deidad. ¿Te acuerdas de la historia del Titanic? El Titanic representaba el logro de toda esa burguesía poderosa, ¿no? Y el ingeniero y el hombre responsable dijo, este barco no lo hunde ni Dios, pero un iceberg. Es una historia apasionante, ¿verdad? Apasionante. La misma soberbia humana les impidió recibir los mensajes de auxilio que les querían lanzar. ¿Y cuántas personas perecieron? Nietzsche fue otro hombre que encarnó esto, ¿verdad? El que le dio toda la ideología a Hitler. Y todos sabemos lo que pasó. Pues queridos, Nietzsche, su eslogan era Dios ha muerto. Pero la realidad es que Nietzsche ha muerto y Dios vive. Esa es la realidad, ¿verdad? Así se portan las personas que no temen a Dios. Los que temen a Dios reconocen sus pecados. Confiesan que Dios es justo, como este hombre. Dios es justo, yo soy el pecador. Yo estoy aquí porque me lo merezco. Realmente he desobedecido a Dios. Esa es mi condición. Me merezco el castigo. Lo tercero que hace una persona que teme a Dios es que valora la obra de Cristo en la cruz. Él es santo y perfecto y se hizo pecado para salvarnos a nosotros. Y lo cuarto de una persona que teme a Dios es que clama a Cristo para que le salve y le perdone. Queridos, temer a Dios es tenerle en la más alta estima, rendirse a Él, obedecerle, entregarse sin reservas, seguirle y adorarle. Y te pregunto de nuevo, ¿temes tú a Dios? Hay personas que Dios le tienen como la rueda de repuesto, ¿verdad? Van por la vida y cuando pinchan, pues no, se quedan sin trabajo, tienen una enfermedad o lo que sea. Ay, Diosito, échame un cable, ¿verdad? Que te necesito. Sí, es como el que le saca de los apuros, en quien piensan cuando no saben qué más hacer, a dónde acudir. Pero eso no es tener temor de Dios. Ahora, yo quiero profundizar un poquito cómo es el pensamiento de las personas que no temen a Dios. Romanos nos lo refleja. Romanos 3, acompáñame. Romanos capítulo 3. ¿Cómo es la forma de pensar de aquellos que no temen a Dios en absoluto? Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo
de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, son personas que han decidido no honrar a Dios. Es más, Dios para estas personas es un problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios estorba su camino. Como Dios es santo y no tolera el pecado, Él no permite que la vida en el pecado sea cómoda y divertida. Queridos, Romanos deja algo muy claro. Dios ama a cada criatura, a cada pecador, ¿verdad? Y Él no quiere que se pierda. Es más, Romanos dice que Él nos empuja al arrepentimiento. Hay cosas que en nuestra vida nos suceden porque Dios lo que está buscando es que yo le busque, que me vuelva a Él y que me arrepienta. Fíjate lo que dice Romanos 2:4, un poquito antes. Dice Romanos 2:4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y hermanos, aquí hay una pregunta bien clara. ¿Por qué Dios odia el pecado? ¿Te has preguntado esto? ¿Por qué Dios odia el pecado? Porque el pecado destruye nuestras vidas. Ahora, piensa tú en un hijo. Si tú tienes un hijo al que amas con toda tu alma, ¿verdad? ¿Tú quieres que tu hijo se destruya? No, ningún padre que está aquí quiere que su hijo se destruya. Ahora, Dios nos ha creado, dice, con amor eterno te he amado, nos ha diseñado desde la eternidad. Cada ser humano es único y es especial. ¿Cómo se va a sentir el creador de cada uno de nosotros cuando el ser humano va por la vida y se destruye completamente a sí mismo? Realmente eso le parte el corazón a Dios, ¿verdad? Las personas piensan que pecar es divertido, pero Dios dice que el pecado es una destrucción. El pecado proporciona breves momentos de felicidad superficial, pero el pecado, hermanos, daña completamente el plan eterno de Dios y el propósito eterno de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos. Dios nos creó para su gloria, para una plenitud completa y total. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa, nos aleja, nos quita ese plan eterno, poderoso y glorioso de Dios para nosotros, nos separa de ahí. Ahora hay gente que nos dice esto, bueno, ¿y para qué necesito yo a Dios en mi vida? Pues la respuesta es muy sencilla, para que no mueras eternamente sin Cristo en el infierno, sin poder llegar a ser la persona que Dios quiere que seas. Pero Dios nos invita a que a menos que que temamos a Dios y pongamos nuestra fe en Jesucristo, no podemos ir al cielo. Pero quiero darte una buena noticia. Dios te creó a ti y a mí para vivir eternamente en el cielo con Él. El infierno no fue creado ni para ti ni para mí. Fue creado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Ese es el plan y el diseño de Dios. Ahora, mira una cosa, querido. Cuando tú y yo damos la espalda a Dios, 3 cosas tienes que saber. Primero, dar la espalda a tu única esperanza. Segunda, dar la espalda a quien te ama de verdad, al que te cuida de verdad y al que quiere lo mejor para ti. Porque te aseguro algo, en el mundo no hay nadie, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu primo, ni tu abuelo, ni tu abuela, no hay nadie que quiera lo mejor para ti más que Dios. Él quiere lo mejor para ti. Y fíjense qué dilema, ¿verdad? Cristo no te obliga a que le ames, Cristo no te obliga a que le sigas, Cristo no te obliga a que le obedezcas. Es una decisión libre y personal tuya. Pero piensa esto, Dios dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, yo te pregunto, ¿no quieres a Cristo en tu vida? Bueno, no importa lo que creas en esta mañana, no podrás evitar el juicio de un Dios santo que te ama. Dios te ama, pero Dios te va a juzgar y me va a juzgar un día. Sin embargo, queridos, Dios nos ha dado ese libre albedrío para decidir. Yo puedo decidir no amarle. Yo puedo decidir no creer en Él como mi Salvador. Puedo decidir morir sin Cristo. Puedo decidirlo. Es mi facultad. Él te va a dejar que se cumpla lo que tú quieras contra su voluntad, porque la voluntad de Dios es que tú vivas eternamente en el cielo con Cristo. Esa es la voluntad de Dios, pero Dios te va a dejar. Dios te va a dejar si tú quieres otra cosa. Ahora, algunas razones, queridos amigos y hermanos, ¿por qué debemos temer a Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué debemos temerlo? Bueno, lo primero el primer versículo de Deuteronomio 13:4 es que Dios nos manda que le temamos.
¿Por qué? Porque Dios quiere que nos vaya bien en todo. Amén, ¿me entiendes? Dios quiere que nos vaya bien en todo en la vida. Por eso Él nos manda que le temamos, porque sabemos que ese es el camino que nos va a llevar a todo bien. Lo segundo, Dios nos manda que le temamos para vivir con sabiduría. Proverbios 1, pasemos por favor. Proverbios 1:7. Aquí nos habla, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hay personas, no sé si has topado con alguna, que se creen inteligentes, han hecho varias carreras universitarias, tienen títulos, másters, diplomas, son expertos y eruditos. Pero yo quiero decirte algo con mucho respeto en esta mañana. Si tú y yo no tememos al Señor, desconozco lo más importante para vivir una vida con éxito. Porque dice Dios aquí, el principio de la sabiduría. Sabiduría es saber vivir. La esencia de vivir bien es temer a Dios. Proverbios 9:10, que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento, la intimidad con Cristo, esa relación personal con Él como mi Salvador, es la inteligencia. Es decir, que puedes tener muchas carreras, mucho dinero, ser una persona muy experta, un alto jefe de una fábrica, todo lo que tú quieras. Pero si tú dejas de lado a Dios y si no temes a Dios, no eres inteligente. Lo dice el versículo, ¿verdad? Lo dice el versículo de la palabra de Dios. Entonces, si queremos ser verdaderamente sabios, mira una cosa, ni la escuela, ni la universidad, nada de eso nos va a hacer sabios, ni los títulos tampoco. La verdadera sabiduría de la vida empieza temiendo a Dios, porque la sabiduría de Dios me enseña cómo vivir, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Yo no sé cuántos habéis leído la primera prueba que tuvo Salomón para demostrar que era un rey sabio, ¿verdad? Es una historia muy conocida por todo el mundo, incluso gente que no ha leído la Biblia nunca. Dice que había dos mujeres que eran prostitutas y ejerciendo su labor estaban durmiendo en la misma cama, ¿verdad? Las dos acababan de tener un bebé y en eso de la noche, vueltas para arriba, vueltas para abajo, cada una tenía su bebé, pero uno de los bebés murió en la noche. O sea, al levantarse empiezan a pelear. Es el tuyo, es el mío, es el tuyo, es el mío. Y como no se ponían de acuerdo, vienen al rey. Le dicen al rey: bueno, a ver, rey, si usted es sabio, dirima esta situación. ¿De quién es este niño? Y vuelven a pelear delante del rey. No, era mío, porque ella lo aplastó mientras yo dormía, y la otra no, era mío. ¿Verdad? Entonces el rey le dice al soldado: coja al niño. Ya han visto por ahí la foto esa, ¿no? De que el niño está cogido de una de las piernas, y coja la espada. Entonces pártanlo por la mitad y denle la mitad a cada una de las mamás. Y la que era la verdadera mamá, ¿qué dijo? No, ¿verdad? Prefiero quedarme sin el niño, ¿verdad? Y que se le den a la otra, pero no maten al niño. Y dice que ese incidente fue conocido en todo el mundo y se dieron cuenta de que Salomón era un hombre sabio. No tenía ningún máster, no había estudiado en ninguna universidad, pero Dios le dio una sabiduría, ¿verdad? Maravillosa en su vida. Yo te pregunto, ¿quieres tú ser sabio de verdad? Pues todo empieza cuando tú entregas tu vida a Cristo y empiezas a vivir en el temor de Dios. Yo te digo algo, Cristo Jesús es el que nos enseña a vivir una vida con propósito y una vida con plenitud. La pregunta esta mañana para ti es directa, ¿verdad? Si tú estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo y a entregársela por completo. Porque yo he conocido personas que no tienen educación formal, no tienen títulos universitarios, pero cuando tú empiezas a hablar con ella, te das cuenta toda la sabiduría de Dios que han recibido. Y quiero ponerte un ejemplo en la Biblia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ya está en la cárcel, tiene una sentencia de muerte y sabe que le van a justiciar en pocos días. Entonces Pablo, ya sabe, ¿no? Las personas ancianas se vuelven un poquito hacia atrás, parece que recuerdan y recuerdan. Y le dice: bueno, recuerda la fe que habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice, 2 Timoteo 1:5. Y hermanos, hay mujeres, hay abuelitas que son personas sabias. Te das cuenta de algo cuando te sientas con ella. Primero, que han caminado con Jesús. No tienen teoría, no tienen teología, no, pero saben lo que es caminar con Cristo Jesús. Han sido fieles a lo largo de los años. Y en este momento yo tengo varias caras delante de mí. Hermanas de más de 80 años que estaban ahí en el banco de la iglesia. Nadie las notaba, ¿verdad? No hablaban,
nunca pasaron al púlpito, nunca dijeron nada, pero cada vez que tú te sentabas al lado de ella te dabas cuenta de esto. Se han entregado por completo a Dios. Han visto a Dios obrar de formas poderosas en medio de las pruebas de la vida. Han vivido y viven la palabra de Dios cada día. Han desarrollado carácter. Son abuelas piadosas, mujeres llenas de sabiduría porque han caminado en el temor de Dios. Son mujeres que tú las ves ya con sus achaques pero llenas de gozo. Las ves que la oración para ellas es fundamental, que conocen íntimamente a Jesús y que viven, algo que me impresiona de una persona sabia, viven siempre dando gracias a Dios. No son personas amargadas que te cuentan, no, porque mira lo que me hizo este y lo que me hizo el otro y lo que hizo el de más allá. Sino que cuando tú te sientas a su lado, te das cuenta que es una mujer que ha aprendido la sabiduría de Dios, que la ha vivido, que la ha experimentado, y cuando tú hablas con ellas, simplemente ¿qué hacen? Te contagian de eso, de lo que han experimentado, de lo que han vivido. Gloria al nombre de Jesús. Proverbios, capítulo 16, versículo 6, dice: con misericordia y verdad, no lo corras, el anterior. Con misericordia y verdad, el anterior, por favor, Evelyn. Se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué es lo que nos mantiene, hermanos, apartados del mal? ¿Qué dice aquí? El temor de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere que la iglesia de hoy, sumergida en esta ola de inmoralidad y de corrupción tan grande, perdamos. Porque dice la palabra de Dios, con el temor de Dios, cuando tú y yo caminamos en el temor de Dios, vivimos en el temor de Dios, eso va a tener un efecto automático importante, es apartarnos, separarnos del mal, ¿verdad? Cuando nosotros tememos al Señor, no queremos pecar. Y te digo algo, si caemos ocasionalmente, rápidamente hacemos tres cosas. Primero, nos volvemos al Señor en arrepentimiento, pero rápidamente. Lo segundo, confesamos nuestro pecado, no lo tapamos, no lo encubrimos, no lo justificamos, no lo acariciamos. Y lo tercero, pedimos perdón al Señor y a las personas rápidamente. ¿Por qué? Porque el temor de Dios crea en nosotros un deseo profundo de santidad, de justicia, de limpieza, de piedad y de agradarle. Y tenemos algo muy claro, hermanos: el pecado arruina y destruye nuestras vidas. Y no queremos ni un segundo en nuestra vida, ¿verdad?, tenerlo. Ahora, un aspecto importante del temor de Dios, que muy práctico, que quiero tocar, que no he tocado estos días, es ¿cómo tomamos decisiones? Bueno, el punto número 5 pone ahí: no seas sabio en tu propia opinión. Y quiero que entendamos esto, ¿verdad? Porque hay personas que toman una mala decisión, vuelven a tomar otra mala decisión y otra mala decisión. Y luego atan, desatan, las ves en ese lenguaje todo el rato, parece que andan pisando demonios toda su vida. Pero sin embargo, en su vida real, en su vida de trabajo, de familia, no hay realmente un cambio, una transformación, ¿verdad? Sino que repiten el hecho de tomar decisiones equivocadas. ¿Dónde está, hermanos, el principio aquí? Porque evidentemente, fíjate una cosa, no vamos a tomar buenas decisiones en la vida si no vivimos en el temor de Dios. Dios ve el principio y el final de nuestra vida. Él conoce todos los elementos implicados en una buena decisión y todas las complejidades. Hay decisiones en la vida que son son complejas, ¿verdad? Y ¿saben? Lo que tiene Dios es que Dios ve el cuadro completo. ¿Les ha pasado esto? Que ves una cosa que te vas a comprar, por un ejemplo sencillo, ¿no? La compras, das la vuelta a la esquina y resulta que la misma cosa vale 20 euros menos. Y dices, ay, 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 ay. ¿Verdad? Ese es el efecto. Cuando tú tomas malas decisiones, tú no ves el cuadro completo. No estás viendo todo el cuadro del problema, de la situación, de los factores, de los diferentes elementos que intervienen a la hora de tomar una decisión correcta, ¿verdad? Y te dejas llevar por otra serie de sensaciones, de emociones, de sentimientos, pero tomas una decisión equivocada. Queridos, para tomar buenas decisiones en la vida necesitamos temer a Dios. Tenemos que ver el cuadro completo tal como Dios lo ve. Tenemos que considerar todos los elementos que intervienen y todas las variables. Y voy a ponerte un ejemplo de la Biblia. Hechos 27 relata una mala decisión tomada, que no solamente era consecuencia para uno, sino para todo un barco entero, ¿verdad? Nos dice aquí este capítulo que estaban viajando en un barco, una nave romana, de Cesarea hasta Roma. Y en esa época del año hacen escala en un puerto que era incómodo para invernar.
Entonces hacen asamblea. A ver, ¿qué opina la mayoría? ¿Quiere quedarse aquí o reiniciar la navegación? Aunque era peligroso. Y Pablo, en clara minoría, o sea, uno contra todos, ¿verdad? Levanta la voz porque era prisionero y dijo, miren, no naveguemos porque va a haber un daño para la nave, se va a perder el cargamento y se pueden perder todas las personas. Pero claro, estamos en la época de la democracia, ¿verdad? O sea, lo que diga la mayoría, lo que le guste a la mayoría, eso hacen los gobernantes. ¿Ustedes saben en la Biblia que la mayor parte de las veces la mayoría están equivocadas? Pues aquí estaban equivocadas una vez más. Pablo solo dijo, miren, yo entiendo esto, he orado a Dios, tengo temor de Dios, he visto el problema, he visto el cuadro, he manejado todas las variables y les digo algo, aunque no soy un experto capitán ni un experto marinero. Si salimos de este puerto y nos metemos en el mar, aunque ustedes tengan mucha prisa, realmente va a haber 3 problemas, ¿verdad? Va a dañarse la nave, va a dañarse la carga y van a sufrir las personas también. Pero la mayoría sentía otra vibración diferente, ¿verdad? Querían hacerlo momentáneo, lo que en ese momento más gustaba, y tomaron la decisión de la mayoría. Bien, ahora, si saben la historia, ¿cómo terminó? Bueno, tuvieron que echar toda la carga en el mar, o sea que la perdieron, iba llena de trigo la nave. La nave quedó al final entre las rocas, destruida, y las personas, por la misericordia de Dios, se salvaron todas, ¿verdad? Porque Pablo se las concedió. Dios le concedió a Pablo a las personas en oración. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué poder tiene, hermanos, cuando los creyentes somos luz en un lugar? ¿Verdad? Cómo Dios bendice a otras personas a través nuestro. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo tomamos las decisiones en el temor de Dios. Proverbios, lo tienen aquí en la pantalla, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y lo ven, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones en el temor de Dios, lo primero, hermanos, no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. No, ¿verdad? Yo no me fío en lo inteligente que pueda ser o las capacidades que pueda tener. No te apoyas en tu propia prudencia. Lo segundo, hermanos, ponemos a Cristo como lo primero, ¿verdad? En nuestra vida y en esa área. Es decir, que a la hora de tomar la decisión tengo que conocer la palabra de Dios y me he propuesto obedecer al Señor, no agradarme a mí mismo. Lo tercero, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Es decir, no voy a fiarme solo de lo que yo pienso, sino que voy a buscar consejo. Y el consejo tengo que buscar de 2 maneras, la palabra de Dios. ¿Es un tema familiar? Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ese tema familiar? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué enseña la palabra? Y lo segundo, buscar una persona madura en la iglesia que me pueda dar el consejo de Dios, no el que yo quiero. Porque a veces vamos buscando, pastor, deme un consejo. Vale, pero dígame lo que quiero oír. Pues es que a lo mejor el pastor no te va a decir lo que quieres oír. Te va a decir lo que te tiene que decir delante de Dios, lo correcto, que a ti te puede gustar o no te puede gustar. Lo siguiente, apártate de lo malo. Es decir, no tomes decisiones de la misma manera que las toman los que no conocen a Dios. Si lo hace todo el mundo, es el principio de la democracia, ¿verdad? Como todo el mundo lo hace, entonces es bueno. Hacemos la demoscopia, entonces, ¿qué opina la mayoría? Eso es lo correcto, hermanos. La palabra de Dios habla muy claro acerca de eso. Apártate de lo malo, las formas de actuar de aquellos que no temen a Dios. Voy a poner un ejemplo muy práctico y muy real, que muchas veces en consejería lo tenemos. La decisión de tener un noviazgo. Claro, tengo derecho a tener una persona en mi vida con la cual no emprender una relación de matrimonio, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Nos dejamos llevar por las emociones. Las emociones son las que nos dirigen. Las emociones, el corazón empieza a palpitar, ¿verdad? Empiezo a sentir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces me dejo llevar por las emociones y por mi propia prudencia. Yo tomo mis medidas, pero es mi propia prudencia. Lo segundo es que no ponemos a Cristo como lo primero. ¿Cuál es lo primero? ¿Que estoy solo o estoy sola? ¿Que necesito compañía y necesito amor? ¿Que es una persona maja? Eso es lo primero. Que tengo razones de conveniencia. Yo recuerdo cuando yo estaba en la época de echarme novia, que estaba estudiando en la universidad y muchos se casaban porque, claro, yo soy profesor, ella es profesora. Sumamos los sueldos, estupendo, ¿verdad? Va a salir un buen resultado.
Bien, entonces, bueno, estoy estudiando, pues de una vez ya echo los aparejos, ¿verdad? Y soluciono el problema. Salgo con la carrera terminada y con otra persona con la cual formar un hogar. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cuál es lo primero cuando yo establezco un noviazgo si soy una persona que temo a Dios? La primera pregunta es, ¿esa persona por la cual yo tengo una inclinación es una creyente nacida de nuevo o un creyente nacido de nuevo? Y la segunda pregunta, si es un creyente nacido de nuevo, realmente ese él o ella la voluntad de Dios para mi vida, porque puede ser un buen creyente y no es lo que Dios tiene para ti, es una persona diferente, ¿verdad? Porque te digo algo, la única base sólida para un matrimonio duradero es la voluntad de Dios. Ayer estaba haciendo la compra, estaba en un supermercado y fue chocante, ¿verdad? Porque comprando pasan cosas insólitas, ¿no? Me doy cuenta que la que dependiente que me está atendiendo es colombiana. Entonces le digo, yo estoy casado con una persona colombiana. Y me dice, ¿cuántos años está usted casado? Bueno, desde el año 1983. Y dice, pues yo también. Yo solamente conocí a ese hombre, me casé con él, tengo hijos y tengo nietos. Y salta la de al lado, bueno, es que de lo del matrimonio, quién sabe cómo resulta, ¿no? Pero yo le dije a ella, digo, bueno, si tú te casas con una persona en un pacto del matrimonio para toda la vida, es para toda la vida, es para envejecer con esa persona, si los dos lo tienen claro. Entonces, hermanos, la única base sólida de un matrimonio es la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, Dios es el único que ve el cuadro completo de tu vida y controla todas las variantes, tú no. Entonces, la cuestión es esta. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Y les voy a mostrar la otra cara fea de Salomón. ¿Saben dónde patinó Salomón? Y patinó mucho, mucho, mucho. Fue con el tema de las esposas. Porque Dios le había dicho que no tuviera esposas que fueran personas no conocedoras de Dios. Y él, por alianzas políticas con Egipto, etcétera, por conveniencia real, por gestiones económicas, se empeñó en desobedecer a Dios deliberadamente y casarse con mujeres que no conocían a Dios. Y dice la palabra de Dios que hicieron dos cosas. Una, le apartaron su corazón de Dios, y la segunda, metieron en la casa de Dios todos los ídolos abominables que había. Resultado, consecuencias dolorosísimas de eso, el reino más grande que había se dividió y se destrozó. Ahora, yo hago esta pregunta y se lo digo a algunas personas. ¿Eres tú más listo que Salomón? Porque Salomón patinó y muy bien. Y hay personas que dicen, no, pero es que yo le voy a convertir. Bueno, que yo sepa, la única persona que convierte a la gente es Cristo. Ningún hombre, ninguna mujer puede convertir a otro, ¿verdad? Si Cristo no hace el trabajo en una persona, tú no lo vas a hacer. O sea, tenlo seguro. Ahora, otro tema, hermanos, que está de moda también. Está de moda es que Dios haga realidad mi sueño y mi meta. Es una moda que está ahí, ¿verdad? Con el tema de los sueños. Entonces la gente se pone sus sueños donde Dios no tiene arte ni parte, sino es lo que me gusta, lo que me apetece, lo que yo quiero hacer. No han esperado en Dios, Dios no ha gestionado nada, pero le exijo a Dios. Es más, lo declaro y lo proclamo y viene el profeta, le exijo a Dios que cumpla ese sueño. Ahora dime, ¿quién es Dios? ¿Es el Señor o es tu marioneta? Que yo sepa, hermanos, Dios sigue siendo Dios. Y Él ha puesto las condiciones de lo que Él bendice. Es más, Dios va a bendecir lo suyo, no lo mío ni lo tuyo. Luego, por tanto, si el sueño, hermanos, que yo traigo delante del Señor, lo ha puesto Él en mi corazón, porque ha nacido en la humillación, en la rendición, en el quebrantamiento, en la espera en Dios, Dios lo va a bendecir, porque es suyo. Y la meta también. Pero, hermanos, esta tendencia que estamos viviendo es una tendencia bien peligrosa. De hecho, he conocido creyentes que se meten en planes, en deudas y en viajes que Dios nunca les habló. ¿Saben por qué lo hacen? Por presunción, que es justo lo más falso al otro lado de la fe. Lo hacen por presunción. Claro, es que fulanita también lo hizo, ¿verdad? Y compró el billete a España y le salió bien, ya ha ganado mucho dinero. Bueno, a lo mejor Dios sí le habló a fulanita de que tenía que hacer ese viaje, pero ¿te ha hablado a ti Dios? ¿O lo estás tomando por pura presunción? Es decir, hermanos, si no esperamos nunca a oír la voz de Dios antes de tomar una decisión, si no conocemos su voluntad, si no decidimos en el temor de Dios, hermanos, luego nos preguntamos y oramos, ¿por qué fracasé? Pues lógicamente fracasaste. Dios no puede prosperar algo que es tuyo, es tu imaginación, es tu deseo o tu concupiscencia y no tiene nada que ver con Él, ni con sus principios, ni con sus valores. Ahora, a mí me conmueve, hermanos, cómo era Jesús para esto. Fíjense, 2 versículos solo.
Juan 6, esto está mal puesta, la cita es Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada, el Hijo de Dios por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, Jesús no hizo nada, ningún milagro, ninguna meta, ningún discípulo, nada, sin que el Padre antes se lo mostrara. Después Él lo hizo, dependiendo del Padre. La segunda, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo oigo a veces personas, y algunos en el ministerio, hablar de sueños, y mi pregunta es siempre la misma, hermanos. Jesús dice aquí, yo no hago nada por mi cuenta, porque hasta en el ministerio, hermanos, podemos caer en la trampa de levantar mi ego, ¿verdad? Voy a soñar para Dios para que mi ego se sienta muy grande. Hermanos, somos siervos y llamados al ministerio, y el que se tiene que engrandecer, el que se tiene que levantar, el que se tiene que glorificar, al que tienen que mirar, ¿a quién es? A Cristo. Y a veces, hermanos, para que eso pase, tengo que pasar por el camino del sufrimiento. No, pero eso ya no se predica, porque ya no vende, ya no es guay. Pues, hermanos, a veces tenemos que pasar por el camino del sufrimiento como Pablo. Mira sus credenciales, 2 Corintios, en tormentas, en ayunos, en toda una lista de sufrimiento y de dolor por causa de Jesús. Claro que tenía un sueño, Dios se lo había dado, ir a Roma, llevar el evangelio hasta lo último, hermanos, pero tuvo que pagar un precio para cumplir el sueño de Dios, no el de Pablo, el de Dios. Y en una de esas ocasiones el Espíritu mismo le dijo, no, a Éfeso no entras ahora. ¿Por qué? Porque no es mi voluntad, es la tuya, no la mía, ¿verdad? Y le frenó, ¿te acuerdas? No, paró ese viaje, lo detuvo. ¿Por qué? Porque se trata, hermanos, de la gloria de Dios y de servir a Dios. Ahora, me gusta lo que dice aquí Proverbios, porque dice que cuando tememos a Dios y tomamos decisiones correctas en el temor de Dios, Él nos da medicina, o sea, salud, y descanso para nuestros huesos. Y tenemos que recordar algo, que esto está ligado con el temor de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiero que lo leamos, hermanos, y esto en verano nos viene muy bien, esta advertencia, ¿verdad? Tenerlo en cuenta y no olvidarnos de esta realidad. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice aquí la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo te alimentas? ¿Cómo duermes? ¿Cómo te vistes? Recuerda esto, tu cuerpo y el mío son templos del Espíritu Santo. Si yo maltrato mi cuerpo o lo cuido mal o abuso de mi cuerpo, estoy maltratando el templo de Dios. Si le doy mi cuerpo a la borrachera o a las drogas o a la pornografía o la inmoralidad sexual, o no cuido mi descanso, estoy dañando mi cuerpo, ¿verdad? Dañando mi cuerpo. Y tenemos que honrar, cuando tememos a Dios, tenemos que honrarle con la manera en la cual cuidamos nuestro cuerpo, en la cual nos vestimos. Sí, eso honra a Dios y tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, en Proverbios, hermanos, hablando del efecto tan poderoso que tiene el temer a Dios para nuestra salud, ¿verdad? Es medicina. En Proverbios capítulo 14, versículo 26, dice: en el temor de Jehová está la fuerza y confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Es decir, hermanos, cuando yo temo a Dios y enfrento la vida, porque la vida es dura, sí, la vida es dura. ¿Sabes lo que pasa? Que Él crea en mí una confianza y un valor para enfrentar las situaciones de la vida. Él me llena de esperanza en medio de las pruebas de la vida. Cristo vive en mí y me ayuda a enfrentar lo que venga, ¿verdad? No estoy enfrentando los problemas solo, está el Señor conmigo y Él es el que me hace sabio. Gloria al nombre de Jesús. Y lo último, hermanos, el temor del Señor, lo repito, es para vida. Fíjense en el Salmo 145, versículo 19. Dice aquí: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Cuando le temes a Dios, Él va a cumplir tus deseos. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Porque Dios no es la lámpara de Aladino. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Cuando tienes ese nivel de intimidad con Dios, ¿verdad? Tú sabes perfectamente qué es lo que Dios desea. Es como cuando tú te enamoras de tu esposa, ya la conoces, ya sabes lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿verdad? Entonces, por los años que uno lleva conviviendo con esa persona y viviendo tan estrechamente, ya sabe cómo piensa esa persona.
cuando tú estás intimando con Cristo y viviendo en su temor, tú sabes lo que Dios desea. Por tanto, Él te concede los deseos de tu corazón, que son los mismos deseos que Dios tiene. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, si tu corazón no está alineado con Dios, vas a pedirle a Dios deseos que Dios no te va a dar. Lo dice Santiago, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestra carne, pedís para vuestros deseos engañosos, ¿verdad? Y Dios no contesta eso. Entonces Dios se ha comprometido a cumplir los deseos de los que le temen de todo corazón. Ahora, a veces hay personas que vienen y te dicen, pastor, ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué no se me abren las puertas? Incluso te dicen, ¿por qué no veo respuestas a la oración? ¿Qué me está pasando? Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Verdad? Hay que hacer esa pregunta cuando llegas en la vida, a ese cruce de caminos. ¿Realmente temes a Dios? Yo quiero recomendarte un salmo que no lo vamos a leer, pero quiero recomendarte algo, lo leas tú en casa, Salmo 91. Es un buen salmo para hacer un devocional. ¿Verdad? El temor de Dios, hermanos, siempre en nosotros es para vida. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Verdad? El temor del Señor es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. El temor de Jehová es para vida, para una vida plena, llena de paz, llena de gozo y llena de felicidad. Gloria al nombre de Jesús. Hemos memorizado antes un versículo que me llama la atención, ¿verdad? 2 males hizo mi pueblo. Primero, me dejaron a mí, dejaron de temerme. Y el segundo, cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen agua. Intentaron encontrar en la vida aquellas cosas que les podían dar sentido y propósito, pero como eran todas ellas sin Dios, pues no lo suplieron. Yo digo, hermano, escúchame bien, el temor de Dios es la fuente de toda bendición imaginable que tú puedas tener en tu mente. Ahora, desobedecer a Dios es lo más absurdo, lo más costoso, lo más decepcionante y lo más vano en la vida. Y obedecerle y temerle es provechoso y es fuente de vida. Aquí lo dice el Proverbios 10:27, el temor del Señor aumentará. Y esto es literal, ¿eh? El temor del Señor aumentará tus días, mas los años de los impíos serán acortados. Es la palabra, queridos. Es el principio de la palabra, ¿verdad? Sin Cristo, hermanos, no estamos viviendo de verdad. Subsistimos, pero no vivimos una vida plena. Ahora, para terminar, Dios hoy te está ofreciendo una oportunidad.